Hey, bienvenidos a esta emisión de Tercer Tiempo en la que tenemos un gran programa preparado. En esta ocasión tenemos algo especial, que es una entrevista con el doctor Roberto Gil Suárez, que es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid. Ocupó el cargo de subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Además, fue diputado federal por parte del Partido de Acción Nacional. Fue secretario particular del presidente Felipe Calderón Hinojosa y fungió como senador del Partido de Acción Nacional también en la 62ª y 63ª legislatura del Congreso de la Unión. Actualmente es profesor del Departamento de Derecho del ITAM. Y pues esta entrevista tiene como objetivo generar un marco crítico a las medidas gubernamentales, económicas y jurídicas que se han tomado por parte del gobierno y las diferentes entidades federativas. Y pues para esto no pudimos encontrar mejor invitado que el doctor Roberto Gil Suárez. Así que me gustaría preguntarle, para empezar, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias David, muchas gracias Carlos Say por la invitación a Tercer Tiempo. Es un gusto estar con ustedes, un gusto de platicar en estos momentos de aislamiento, de confinamiento y tratar un poco de salir de la rutina del encierro para pensar un poco sobre el país, sobre lo que está pasando en el mundo. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Claro, no, gracias a usted por formar parte de esto y si le parece bien, comencemos con las preguntas que hemos previsto. ¿Cuáles cree usted que son las medidas contracíclicas que las entidades federativas podrían hacer en el marco de las funciones concurrentes para poder hacer frente a la crisis sin tener que reformar las leyes o la Constitución? Esto debido a que en su columna Federalismo en tiempos de pandemia, usted menciona que han habido por parte de los estados algunas nociones de liderazgo subnacional. El problema es que hay muchas competencias que son solamente parte de la federación. Así que, ¿qué marco existe para los estados para poder poner por ahí una medida contracíclica a la crisis? Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de este virus con efectos pandémicos, algunos estados se anticiparon incluso a que la autoridad central tomara las determinaciones que le corresponden. Es muy importante tener en cuenta que en nuestro modelo constitucional, la autoridad que conduce, la autoridad que toma las determinaciones, que debe asumir el liderazgo, que tiene incluso la capacidad de emitir disposiciones obligatorias para estados, autoridades, administraciones y por supuesto ciudadanos, es la autoridad federal, la autoridad central. A diferencia del modelo americano en el que esa autoridad recae en los estados, en nuestro modelo recae en la federación. Por eso decimos que la federación es la autoridad suprema en materia de salubridad general. A pesar de que la federación se tardó en activar sus competencias constitucionales, los estados empezaron a tomar ciertas medidas. Básicamente tomaron tres tipos de medidas. La primera son medidas de confinamiento, aislamiento, de distanciamiento social, como suele decirse. Por ejemplo, establecieron algunas reglas para, por ejemplo, utilizar espacios públicos, etc. Un segundo paquete de medidas que utilizaron fue prepararse para la atención sanitaria, ¿no? Algunos reconvirtieron hospitales, prepararon pruebas, pues el caso de Jalisco, y algunas acciones en materia estrictamente sanitaria, a pesar, insisto, de que no había una actuación desde la federación. Y el tercer paquete de medidas fueron medidas paliativos económicos, para decirlo pronto, incentivos. Por ejemplo, diferir el pago de ciertos impuestos, subsidiar el pago del agua, algunos créditos a la palabra y una serie de medidas de carácter económico para tratar de aliviar un poco el hecho de que las empresas, los centros de trabajo estaban en una circunstancia complicada como resultado, como producto de que la gente estaba menos realizando actos de comercio, estaba gastando menos. Y esto pone en evidencia de que los estados, cuando hay cierto liderazgo, pueden tomar medidas sin esperar a la federación. El problema es que en materia de salubridad general sí se exige que la federación actúe, ¿no? Así lo establece nuestro marco constitucional. Entonces, creo yo que el federalismo sí le da instrumentos a los estados para poder actuar, para poder completar el esfuerzo de la federación y también tomar decisiones cuando la federación no actúa o cuando actúa en defecto. Sin embargo, hay que asumir que estas competencias son relativamente estrechas,
¿Por qué? Porque básicamente por la debilidad financiera de los estados. Los estados, además de que recaudan muy poco, están adheridos a un sistema de coordinación fiscal. Ese sistema implica que ceden, o mejor dicho, no ejercen sus facultades tributarias para que la federación las ejerza y luego la federación les manda de regreso dinero. Entonces los estados no tienen capacidad de hacerse de impuestos, salvo los que residualmente tienen, como por ejemplo el impuesto a la nómina, en algunos casos el impuesto a la tenencia o en el caso de los municipios el impuesto predial. Pero los estados tienen contenido el espacio de generación de riqueza por sí mismo, de generación de tributación. Entre otras razones, porque el sistema de coordinación fiscal se inventó para evitar la doble tributación. Antes cada estado definía sus impuestos, la federación hacía lo propio, entonces las personas, estoy hablando antes de 1979-80, cuando saqué el sistema de coordinación fiscal, las personas pagaban distintos impuestos por la misma fuente de riqueza y eso distorsionaba la economía. Entonces, para resolver el problema de la doble o triple tributación, se creó el sistema de coordinación fiscal, pero eso ha provocado que los estados estén atados de manos en la capacidad de generar tributos. Entonces, esta es una restricción relevante para que los estados puedan asumir el protagonismo pleno en el rescate económico. El otro elemento que habría que tomar en consideración es que la magnitud de la contracción económica requiere un esfuerzo o una intervención mucho más profunda de lo que pueden hacer aisladamente 32 entidades federativas. En el caso de Estados Unidos, el paquete de estímulos fiscales y económicos de Estados Unidos es un volumen inmenso frente a lo que pudieran juntar los estados de la República. Aquí lo que se requiere es un esfuerzo conjunto, federación, estados, para poder ahora sí romper el ciclo, como decías en tu pregunta, David, romper el ciclo de una doble contracción económica. No solamente se contrae la demanda, el gasto o el consumo de las personas, de las familias, sino también se está contrayendo la oferta. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que nos fuimos todos a nuestras casas, nadie está produciendo, y entonces ahí puede haber un efecto mucho más complicado de las crisis que hemos visto recientemente. Cuando se da ese doble efecto de contracción, oferta y demanda, la probabilidad de que la economía tenga un golpe es altísima y sobre todo se va a requerir un esfuerzo mucho más complejo para poder reactivar simultáneamente la producción y el consumo. Entonces, por eso, lo que parecería lógico, sensato, es que la federación, el Estado mexicano, incluyendo también a los estados, pudieran establecer un acuerdo, o mejor dicho, un paquete de intervención en la economía para poder alentar o romper este ciclo de contracción que se ve durísimo, ¿no? Claro, claro. Pero en este sentido, y también dentro de su columna de opinión, La tiranía de la salud, usted menciona una crítica hacia la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno al no haber accionado lo que está escrito en el artículo 184 de la Ley de Salud General, en la que tienen el marco para poder tener un caso excepcional para el manejo de la crisis. Sí, las Pero acciones extraordinarias en materia de salud general, así exactamente. es. Pero ¿no le parece, dado el entorno político, un arma de dos filos por tener demasiado poder en manos de una persona que no necesariamente busca la eficiencia económica? Lo pregunto en el caso particular en el que el gobierno de la República ha sido demasiado insistente en seguir destinando recursos públicos a proyectos que no tienen una viabilidad ni social ni económica. Pensando bien en las razones que tuvo el gobierno para diferir su actuación en la contingencia, pensando bien, creo que lo que tuvieron en la mesa es el dilema entre cuidar la salud o detener la economía. Hay otros gobiernos que de plano se sentaron en la negación científica de que la epidemia existiera, ¿no? Destacadamente dos líderes políticos en el mundo negaron la existencia de la epidemia, Trump y Boris Johnson, ¿no? El primer ministro de Inglaterra. Por cierto, Boris Johnson, por el paradoja de la vida, terminó infectado por el coronavirus. Pero bueno, lo importante es que pensando bien en el gobierno, pensando pues que no había una negación hacia la realidad, hacia los datos, hacia los hechos, creo que en el dilema de tener la economía y cuidar la salud, privilegiaron no agudizar o acelerar el efecto económico de la contingencia. ¿Por qué? Porque ya la economía venía muy mal. Lo que estamos viviendo ahorita no es un producto de la epidemia, ojalá fuera el producto de la epidemia.
ya veníamos con 3 trimestres consecutivos de crecimiento, es decir, crecimiento de PIB negativo. Es decir, en México podemos decir que la crisis inició mucho antes, la económica inició mucho antes que la crisis sanitaria. Entonces, en ese escenario, quiero suponer, eh, actuar con un cerrojón de la economía, como en otros países, hubiese acelerado brutalmente el efecto de la situación económica. Por eso trataron de aguantar lo más que pudieron, y eso explica, desde mi perspectiva, el tiempo que desperdiciaron en medidas de contención, en medidas fuertes, profundas de distanciamiento social. Si se fija, nuestra economía se cerró, o mejor dicho, el confinamiento se generó mucho tiempo después que otras economías, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, reaccionó mucho antes que nosotros, a pesar de que el presidente Trump estaba negando la existencia misma de la epidemia. Pero creo que lo que tenía frente a sí el presidente es este dilema. Privilegió, pues, en una primera etapa, tratar de no afectar o no hacer más aguda la crisis económica en lugar de tomar medidas de salud. Vamos a ver si este dilema lo resolvió bien, lo vamos a ver en el futuro. Si el contagio y la tasa de mortalidad se acelera, se descontrola, entonces la decisión inicial fue incorrecta. Pero si de alguna manera logra estabilizar la tasa de contagio y las muertes, pues entonces parecería que resolvió razonablemente esa situación en la que se encontraba. Ahora, yo sí creo que déjeme decirlo de esta manera, lo que va a requerir el país para poder superar la crisis económica que va a dejar a su paso la crisis epidémica es mucho más profundo de las señales que está dando el presidente hasta este momento. Es incompatible una refinería con el actual precio del petróleo. Es incompatible financieramente. No es o sea, lógicamente no hace ningún sentido, ya ni se diga económica o financieramente. El mundo, por este efecto de la pandemia en oferta y demanda en simultáneo, ha destrozado básicamente el mercado del petróleo. Con esos precios no es rentable una refinería, pero con los niveles de consumo tampoco es rentable una refinería. Si la gente está consumiendo menos, prácticamente todos los commodities, incluido la gasolina, ¿qué sentido tiene invertir tal cantidad de recursos para hacer una refinería en el contexto actual, cuando sobre todo necesitas recursos para poder romper el ciclo, ¿no? Es decir, para la medida contracíclica, como la conocen los economistas. Entonces, no hace sentido, pues, que el presidente insista en dos bocas, no hace sentido que insista en el Tren Maya, no hace sentido que insista en algunas obras de infraestructura, cuando el entorno económico exige que el gobierno, otra vez, rompa el ciclo. Y agregaría otro elemento. En lugar de una cirugía mayor del presupuesto público, el presidente está doblando la apuesta. Está diciendo, voy a seguir con mis programas sociales, voy a seguir con mis obras de infraestructura que no son financieramente sostenibles, y además no está buscando de qué manera ordenar el esfuerzo de inversión del Estado para poder, en efecto, salvar lo que es más importante en estos tipos de situaciones económicas, que es el empleo, ¿no? Porque muchas empresas van a quebrar. Cuando quiebran las empresas, se pierden los empleos. Y para recuperar el empleo, lo que hay que hacer es volver a crear empresas que generen riqueza, y eso no es fácil. Cuando una economía pierde su aparato productivo, esa economía se tarda muchísimo más tiempo en volverse a activar. Decía un maestro mío de economía en el ITAM que la economía mexicana era como un elefante que caminaba lento, ¿no? Que caminaba pasito por pasito, al 1 o al 2% de crecimiento anual. Nunca corría el elefante al 7, 8 o al 10% como China, pero 1 o 2%, pero caminaba. Que había que preocuparse el elefante cuando se paraba, porque para volverlo a echar a andar había que empujar a ese elefante. Era un elefante muy pesado, que no es fácil volverlo a hacer caminar. Pero cuando el elefante se te tira al suelo, es muy difícil levantar. Bueno, una crisis que que destruye capital y valor, es una crisis que también destruye empleo, y es mucho más difícil levantar al elefante.
Entonces, lo que debiera ser la principal preocupación del gobierno federal es evitar que el elefante se eche. Y es decir, que se pierda riqueza y que se pierda el aparato productivo, que es al final de cuentas la fuente principal de generación de empleos. Y el presidente lo que está diciendo, no me importan las empresas, no me importa la iniciativa privada, no me importan las pymes, mini pymes, etcétera. Lo que me importa es tener dinero para programas sociales. Hoy dijo en la mañana que si las empresas quiebran, que asuman la responsabilidad los empresarios, el gobierno no está para salvar las empresas. Lo que está mal en ese argumento o en esa lógica o en ese racional es que las empresas son la base del empleo, no el gobierno federal. Son las empresas, la iniciativa privada la que sostiene prácticamente el 80% del empleo en nuestro país. El 60% proviene de mini pymes. Entonces, un buen paquete de estímulos, incentivos, de protecciones a las empresas y a las industrias, que no significa regalarles dinero, ¿eh? No significa salvar a empresas como él se lo imagina de la oligarquía, significa poner los estímulos correctos para que las empresas no estén en el dilema de quebrar o continuar, ¿no? Gracias por la entrevista, doctor. Pasa mi turno. Justamente usted está señalando las partes de la delimitación y la importancia de competencias, ¿no? Ya sea entre la federación y las entidades federativas, ya sea en materia de salud, en medidas económicas contracíclicas, en el pacto fiscal, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría señalar es, los expertos advierten que el orden constitucional está en riesgo, ¿no? Y esto justo lo voy a decir por el tema de cómo se quiere utilizar el gasto. En virtud del famoso decreto no decreto del presidente que culminó en una iniciativa para reformar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que pretende que el Ejecutivo pueda concentrar facultades presupuestarias en caso de una emergencia económica debido a la crisis del COVID-19. Usted ha señalado que pareciera que para el presidente la relación entre justicia y derecho es antagónica, es decir, no le gusta la contención normativa. Este régimen se ha destacado en violentar prima facie la Constitución, ya sea con este decreto, por la dudosa legalidad de la aprobación de Rosario Piedra como ombudsperson de la CNDH, las consultas de Constellation Brands, del nuevo aeropuerto, etc. Porque le pregunto, en caso de que pasara esta iniciativa de ley, ¿qué podríamos esperar para la división de poderes, el federalismo y el orden constitucional? Yo creo que, gracias, Sai, por la pregunta. Mira, yo creo que los casos que tú revelas son síntomas. La iniciativa es un síntoma de algo mucho más complejo, que es, yo digo, un desprecio crónico, sistémico del presidente y de su gobierno al derecho. De alguna manera, el presidente cree que las reglas, las restricciones, el Estado de Derecho, los cauces procedimentales son estorbos a la materialización de la Cuarta Transformación. Me lo imagino en Palacio Nacional diciendo, ¿cómo es posible que no puedo reasignar recursos a discreción si tengo el 53% de los votos, tengo una popularidad altísima, tengo el control del Congreso? ¿Por qué demonios no puedo tomar el dinero de donde yo quiera para ponerlo donde yo quiera? Pues fíjese que así es la democracia y que así es el sistema constitucional, que establece pesos y contrapesos, y la representación popular en la Cámara de Diputados es quien tiene la última palabra para establecer el destino del gasto. Pero ¿cómo es posible si el Estado soy yo? Entonces, yo creo que esos y otros muchos ejemplos te dan cuenta de este desprecio crónico al derecho, que además es un dato biográfico de Andrés Manuel López Obrador, no es un reflejo reciente, es parte de su convicción de la política, ¿no? Esta visión voluntarista de la política, donde nada se puede oponer a la voluntad personalizada del pueblo en el líder, ahora en el presidente. Entonces, y creo que lo que tú relatas es parte, pues, de esta sintomatología de una muy preocupante deriva autoritaria del régimen. Y no quiero ser alarmista, pero creo que sí hay razones poderosas y suficientes para pensar que hay un reflejo autoritario en la Cuarta Transformación. En esta misma semana hemos visto otros casos, como por ejemplo el acuerdo que, amparado en la fuerza mayor de la epidemia, emite la CENACE, que prácticamente le cierra la posibilidad de viabilidad técnica y financiera a los proyectos de energías limpias.
Es decir, el SENACE es el sistema que controla el Servicio Eléctrico Nacional, que controla las entradas de la energía de un lugar a otro. Entonces el SENACE dice, no voy a dejar que entre carga generada por los generadores limpios, en consecuencia simplemente no puedes vender tu energía, en consecuentemente ese negocio ya se acabó. Y lo hacen bajo la lógica de la epidemia, pero en realidad es un pretexto. Lo que estaban buscando es mantener la posición preponderante, cuasi monopólica de CFE en la energía eléctrica y sobre todo a base de fuentes fósiles, de fuentes sucias. Vimos también cómo de un plumazo el día de ayer se canceló el programa de apoyo al empleo, que es un programa coordinado con las entidades federativas, donde la federación y los estados ponían dinero y generaban mecanismos para promover el empleo, justo cuando más se necesita pensar en la generación de empleos o en el estímulo a los empleos. Y así una serie de decisiones. La propia anécdota del decreto, no decreto, nos da cuenta, pues, de que para el presidente se puede decretar la creación de 2 millones de empleos, ¿no? Se puede decretar con las buenas intenciones de vivir todos felices y en una situación espiritual, ya no me acuerdo ni qué frase utilizaba el decreto, mejor ni me quiero acordar porque me parece que pocas cosas tan absurdas y aberrantes se han publicado en el decreto de la federación como esa. Pero en fin, a lo que voy es, sí hay que ver con preocupación que este gobierno, la Cuarta Transformación, no tiene un apego, una lealtad a las reglas, al Estado de Derecho, a las racionalidades que se expresan en el derecho, como decimos los abogados. Entonces, eso puede ser muy preocupante en el mediano plazo porque conforme se vayan complicando las cosas, el reflejo autoritario tiende a crecer. Lo que hemos visto como experiencia en el mundo es que cuando a un líder se le complican las cosas y ese líder no está dispuesto a someterse a las reglas, empieza a hacer muchas tonterías, ¿no? Y a mermar libertades, y a afectar derechos, y a violentar la iniciativa privada, a eliminar la certidumbre, etcétera, etcétera. Es parte, pues, del guión histórico que hemos visto en los últimos siglos, que los hombres de poder, cuando no se someten a las restricciones, tienden a pensar que su voluntad pesa y prevalece sobre todo, ¿no? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Justo con esto que señala de este diagnóstico sintomático de desapego a la legalidad y sobre todo, pues busca burlar la Constitución, ¿cuál cree que podría ser el papel de la Suprema Corte o del Poder Judicial Federal como, pues, tribunal constitucional, ¿no? Que justamente lo que tienen que hacer es que los otros poderes, pues, se contengan, ¿no? Que respeten la Constitución y pues, ¿cuál sería su diagnóstico a corto y mediano plazo ante estos intentos de, digamos, hacer fraude a la Constitución, ¿no? Y yo creo que la Corte juega un papel importante. El Poder Judicial en su conjunto juega un papel importante, no solamente para la protección de los derechos humanos frente a los actos de autoridad, lo que hacemos a través del amparo, lo que se hace a través del amparo, esencialmente. No solamente resolver los conflictos que se generan entre las órbitas de poder, estados, municipios, federación, y también procesar de alguna manera el conflicto que se puede generar entre los particulares y el Estado a propósito de decisiones como la cancelación del aeropuerto, la cancelación de la cervecería, etc. Yo creo que tiene un papel importante la Corte en esa conflictualidad. Pero también la Corte es custodio del contenido esencial de la Constitución, y ese contenido esencial, entre otros, es la democracia. Y porque no hay constitución, Estado constitucional sin el componente democrático, que es el consentimiento que expresan los ciudadanos en la configuración del poder, pero también en la toma de decisiones. Y es ahí donde yo creo que la Corte debiera asumirse más allá de las afinidades, más allá de las sintonías que puedan tener con el discurso de la Cuarta Transformación, deben a asumirse como el poder que conserva la democracia, que preserva la democracia, que preserva los principios y los valores del Estado constitucional, libertades, derechos fundamentales, federalismo y democracia. Entonces, a mí lo que me preocupa en esta nueva realidad del país es que la Corte ha sido un tanto deferente con el gobierno. Y lo digo con mucho cuidado porque la Corte ha evolucionado a lo largo del tiempo, se ha ganado un lugar muy relevante en el sistema de poder del país, pero a veces se le nota
tratando de abstenerse de intervenir en las nuevas dinámicas políticas del país. Y sobre todo frente a un presidencialismo hegemónico, un presidencialismo, o mejor dicho, hipermayoritario, por no decir hegemónico, porque la hegemonía todavía no se materializa, aunque las pretensiones ahí están. Justo cuando más activa debe ser la Corte, es cuando más poder hay concentrado. ¿Me explico? Yo creo que es al revés a como la Corte se está viendo recientemente. Cuando la pluralidad hace prevalecer automáticamente los pesos y contrapesos, cuando el Congreso contrapesa al presidente y el presidente al Congreso y el federalismo también hace su parte, ahí yo creo que la Corte tendría que tomar una distancia prudente, que el pluralismo al final de cuentas se encargue, ¿no? Que los pesos y contrapesos ordinarios estén racionalizando las dinámicas de poder. Pero cuando tienes un régimen hipermayoritario, precisamente estos contrapesos se desactivan por obvias razones, ¿no? Entonces es ahí donde la Corte debe tener un papel preponderante. Debe entrar al quite, para decirlo pronto, porque ahí es donde más se le necesita, para evitar justamente que una composición hipermayoritaria abra la puerta a esa tentación autoritaria de la que ya hemos platicado. Precisamente usted lo ha mencionado muy bien, profesor. Una de las instituciones públicas que más peligra es la electoral, y debido a la emergencia sanitaria que ha ocurrido por la crisis del coronavirus, el Consejo General del INE, en su facultad de atracción, ha decidido suspender temporalmente las elecciones tanto de Coahuila como de Hidalgo, lo cual no significa su cancelación, pero sí su postergación para que después se retome la organización de este comicio electoral. Pero la duda va muy enfocada en el hecho de, ¿se podrán ver afectadas varias de las instituciones públicas que hacen garante la democracia liberal constitucional al momento de terminar la pandemia? Es difícil pronosticar ese efecto. La verdad es que yo creo que la epidemia va a dejar muchas incertidumbres, ¿no? Y en algunos países la epidemia está siendo utilizada para concentración de poder, incluso para revertir la democracia liberal, como la llaman. El caso de Polonia, por ejemplo, como aprovechando las facultades extraordinarias que da una situación de emergencia, el gobierno está tratando de concentrar más poder en detrimento del pluralismo y en detrimento de los pesos y contrapesos que funcionan en una democracia. Pero lo que sí yo extrañé a propósito de la anécdota que cuentas o del hecho de la posposición de las elecciones, es que debió haber el INE hecho un esfuerzo mucho más estricto de escrutinio antes de tomar la decisión. Prácticamente la tomaron en un par de días, vieron que estaba la cosa medio fea, que la OMC ni siquiera habían declarado el estado de emergencia el Consejo de Salubridad, y el INE, yo creo que en un gesto de responsabilidad, pero que creo que pecaron un poco de ingenuidad, tomó una decisión precipitada, y no porque el sentido de la decisión fuera incorrecto, creo que es correcto, pero creo que debieron haber fijado un estándar. ¿En qué condiciones, bajo qué supuestos, bajo qué parámetros de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad, se pueden posponer las elecciones? Y ese ejercicio creo que no lo hicieron. Entonces ya generaron un precedente relativamente peligroso. Vamos a suponer que el proceso electoral federal de 2021, la renovación de la Cámara de Diputados federal, de 15 gobernaturas y de muchos congresos locales, empieza en septiembre de este año. Vamos a suponer que para septiembre la contingencia no se ha superado o sigue en duda. ¿Qué va a hacer la autoridad electoral? ¿Va a posponer el calendario completo? ¿Va a posponer los actos preparatorios del proceso electoral? No lo sabemos. Pero cualquiera de esas decisiones son profundamente riesgosas, ¿eh? Entonces yo extraño un ejercicio mucho más estricto por parte de la autoridad de cómo y en qué condiciones se puede posponer el ciclo democrático, el ciclo en el cual los ciudadanos son consultados para que definan las configuraciones de poder. Entonces, el riesgo es latente, sobre todo el riesgo
es aún más latente cuando tú tienes, insisto, un régimen hipermayoritario, donde el presidente está a muy pocos votos de cambiar por sí mismo la Constitución. Entonces, y ahí es donde creo que la ciudadanía, la sociedad, los medios de comunicación, los actores sociales, los empresarios, los estados, los partidos, deben de jugar un papel mucho más relevante en cuidar la democracia. Yo titulé el texto que David refería como la dictadura de la salud, recogiendo una expresión del constituyente. En efecto, decía en la discusión de las facultades extraordinarias en materia de salubridad, el ponente de ese régimen extraordinario decía que la salubridad general era la única dictadura constitucionalmente lícita. Pero también es cierto que la dictadura constitucionalmente lícita puede llevar a la dictadura completa, ¿sí? Como sucedió en los inicios del fascismo. Si ustedes recuerdan, Hitler, y no por hacer una comparación absurda entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Hitler, pero sí me interesa cómo ciertas instituciones manipuladas pueden derivar en cosas muy malas, muy dañinas. Hitler asume el poder en una constitución democrática, la de Weimar, en un modelo de democracia liberal, y utilizó los poderes extraordinarios que la Constitución de Weimar le daban al canciller para tomar decisiones en un momento económicamente muy complejo. Entonces, un momento de crisis económica justificó la utilización de los poderes extraordinarios, los poderes de emergencia, y eso derivó en una dictadura. La Constitución y nuestros antídotos que preservan la libertad parten de una presunción. Otro profesor mío decía que la Constitución es el Estado constitucional, es el régimen de la sospecha institucionalizada. Es decir, la Constitución sospecha de cualquier intención de uso de poder. Es cauta, busca los antídotos, los pesos, los contrapesos, las restricciones, los cercos, precisamente para evitar que quien tenga poder no abuse de él. Entonces, por eso, cualquier situación en la que exista poder, se concentre poder o se ejerza poder, hay que sospechar de él. Lo digo por las hipermayorías, pero también lo digo por los poderes excepcionales que se han activado recientemente como consecuencia de la epidemia y como seguramente se necesitarán para enfrentar la crisis económica. Entonces, esa es la salvaguarda que creo que tenemos que hacer, Carlos, hacia adelante, ¿no? En materia política, ¿no? Y justamente usted alcanzó a mencionar el proceso electoral del año 2021, el cual a mi consideración no ha dejado de estar nunca dentro de el pensamiento político del presidente. Y la duda es esta. Varias encuestas de opinión han hecho que baje la aprobación presidencial bajo varios estándares que se han estado midiendo. La duda concreta es, ¿cree usted que entre el manejo de la crisis del COVID-19 por la administración de López Obrador es posible que haya una opción electoral viable para la oposición en el año 2021? Nos quedan aproximadamente unos 3 minutos, profesor. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que como dicen en el pueblo, yo creo que ya hay tiro, ¿sí? Y no tanto por la aprobación del presidente, sino por la intención de voto de Morena, ¿eh? Yo creo que hay tiro. Y yo creo que ahí los partidos de oposición tienen que ser muy inteligentes, muy hábiles y muy creativos para poder recuperar el descontento que genera el gobierno. Yo creo que hay descontento ya, y lo vemos sobre todo en las clases medias que llegaron a apoyar a López Obrador porque estaban profundamente inconformes con la corrupción, con las expectativas frustradas de la democracia pluralista, de las dos alternancias, etc. Pero lo más importante de todo es que creo que el resultado del 21 no está escrito, ¿no? Y aquí, como en muchas cosas de la vida, va a depender de lo que haga cada uno. Nadie le va a regalar los triunfos a la oposición. Entonces se tienen que poner a trabajar, tienen que salir a la calle, tienen que poner buenos candidatos, tienen que tener una buena narrativa, tienen que hacer una buena estrategia y saber
generar alianzas, coaliciones, acuerdos políticos entre los partidos, entre la sociedad, entre las organizaciones empresariales, entre la sociedad civil, etc. Si hay algún líder de un partido de oposición o alguna dirigencia de partido de oposición que cree que su triunfo es simplemente cachar lo que se le caiga del árbol de Morena, está profundamente equivocado. Por una simple y sencilla razón, y con eso termino, hay un enorme desprestigio de los partidos, la gente no cree en ellos, en consecuencia no va a ser fácil que los volteen a ver como solución, sobre todo los partidos tradicionales como en el que yo milito, que es el caso del PAN. Entonces, o hay una reconciliación de los partidos tradicionales con la gente, o difícilmente voltearán a verlos como alternativas frente a la frustración, frente al enojo, frente a la decepción que pudiera generar el presidente y Morena en la gestión de estos años y sobre todo la gestión de la crisis, de las dos crisis que están a punto de llegar, o que ya llegaron y que no sabemos cuánto van a durar. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Les agradecemos a todas las personas que han escuchado este podcast y que también han visto la transmisión o el video. Les agradecemos a todos su tiempo. Le agradecemos también profundamente al doctor Roberto Gil Suárez. Ha sido una gran entrevista. Creo que he aprendido muchas cosas de lo que puede venirse en el futuro y de las cosas que hay que mantener a la vista, ¿no? De las cosas que siempre hay que vigilar, como ha invitado a que la sociedad civil seamos los últimos estandartes de la defensa de la democracia, y creo que nos hace falta mucho en eso. Le agradecemos mucho su participación y esto ha sido todo por nuestra parte. Un abrazo. Muchas gracias.